Bueno, hablaré de water building, pero creo yo que es importante hacer una pequeña introducción y hablar un poco como arquitecto y urbanista para que se pueda entender, ya que de alguna manera todos han hablado de sostenibilidad. Creo yo que es importante la sostenibilidad, pero básicamente es un concepto, pero esto realmente es mucho más antiguo, los conceptos de poder tener una preocupación por el medio ambiente. De hecho, comencé hace muchos años, entré en la universidad justo en la época del 70, que fue la crisis del petróleo, y siempre en las crisis aparecen las preocupaciones. En ese tiempo pasó la preocupación del petróleo y del uso de las nuevas energías renovables y todo. Y en este caso estaba lo que era Arcosanti, es una ciudad autosuficiente en Arizona, que lógicamente después pasó como algo anecdótico, se volvió a la crisis y comenzaron a hacer todas las cosas como se han seguido haciendo hasta ahora, no tan bien. Entonces, lo que yo planteo, más importante que el nombre que tengamos, es el proceso de diseño. ¿Qué significa? Que de alguna manera poder tener las variables de diseño donde tengamos en cuenta no solo, como está cambiando todo tan rápido, no solo el diseño en sí mismo, sino que el proceso, que tengamos en cuenta las sociedades, medio ambiente, la economía, las redes, y todo esto, el concepto cibernético no es porque se incorpore la informática, sino que cibernética, el concepto de la retroalimentación del diseño, ya que va cambiando tan rápidamente la tecnología que mientras estemos diseñando pueden cambiar o aparecer nuevos elementos, nuevos productos. Por lo tanto, el feedback nos permite poder retroalimentar el diseño y poder tener un resultado mucho más coherente y apropiado al momento, al lugar y al hombre donde esté. Porque no es lo mismo hacer un edificio en Barcelona o en Qatar o en África. Esta es una ciudad sostenible que diseñé en Bulgaria y está pensada también en el aprovechamiento sostenible de la zona. Esto ya estaba cerca de Sofía, por lo tanto estaba planteado todo lo que es una zona agrícola, por lo tanto se incorporaba la agroindustria, que lo importante es de que una ciudad no sea una ciudad dormitorio, por lo tanto tiene que tener vivienda, ocio, comercio, trabajo, o sea, para que realmente pueda tener... Bueno, aquí de alguna manera se puede ver el planteamiento del crecimiento, como en todo, o incluso como los centros comerciales, siempre tenemos que tener puntos catalíticos que creen una tensión y en torno a eso se vaya creciendo la ciudad o generando las distintas zonas. Por tanto, esto se creaba una zona cultural, otra zona de trabajo, de esta manera se crea esta tensión y aquí se iban generando las viviendas y creciendo la ciudad en esto, la parte de atrás, ocio y cultura. La ciudad tenía esta forma, ya que iba recorriendo el sol, porque lo que comentamos anteriormente, que esto va bien de alguna manera, que todos los exponentes anteriores han dado una visión bastante general y ya los conocimientos ya están. De alguna manera, no solo es importante el diseño del edificio, sino que dónde está el edificio, porque claro, si podemos tener un edificio muy sostenible y está todo mal orientado, poco podemos hacer. Por lo tanto, la planimetría y el master plan de este proyecto ya tenía previsto que el urbanismo fuera sostenible, no solo por todos los elementos, sistemas que ya se han comentado anteriormente, sino que también las alturas y las separaciones de los edificios estuvieran también en coordinación con el asoleamiento, dependiendo si se quiere obtener sol o sombra durante el día o el día. Por lo tanto, de esta manera los edificios ya tenían una variable importante sostenible, que era la orientación. De alguna manera, todos pueden tener una buena orientación, por lo tanto, el diseño ya era mucho más viable. Estas son otras propuestas donde se creaban, aquí podemos ver el esquema, y habían esquemas sostenibles que ya se han hablado anteriormente, dentro del edificio, pero también a nivel urbano.
donde había reciclaje de agua, de basura, todos los elementos que ya no me extenderé porque ya se ha hablado bastante sobre el tema. Esta es una propuesta de un concurso internacional para Barcelona, donde yo plantaba un ensanche, un ecoensanche, basándose un poco en los conceptos de Sardá, pero básicamente con un planteamiento quizás mucho más sostenible, planteando de la experiencia que he tenido anteriormente, de que el urbanismo fuera sostenible y tuviera una preocupación por la orientación. Por lo tanto, las manzanas, en vez de ser cuadradas, eran más rectangulares. De esta manera todos tenían un mejor asoleamiento. En el interior se crea todo unos recorridos peatonales y unos microclimas a través de espacios verdes. Y otra de las cosas importantes, que era un planteamiento, era decir, bueno, todas las grandes ciudades y capitales, los ríos que pasan por la ciudad son navegables o son unas zonas de ocio, unas zonas culturales importantes. Por lo tanto, planteaba hacer navegable el Besós y crear todas unas zonas de ocio y cultural dentro de esta zona. Y que Barcelona y Badalona no estuvieran separados, esto no fuera un borde, sino que fuera prácticamente una bisagra de unión entre los dos sectores. Y de eso hay dos puertos deportivos, que es el Fórum y el puerto de Badalona, y creada esta unión. Incluso los puentes que se unían eran puentes en los cuales estaban cubiertas por zonas vegetales y que estimulaban la comunicación de la flora y fauna de un sector. De hecho, está protegida esta zona del Besós con muchas flora y fauna que aquí están estudiadas y en los cuales con estos corredores verdes interiores permitía que hubiera esta comunicación y continuidad de la flora y fauna, al mismo tiempo que peatonalmente creaba unas zonas más agradables de comunicación. Aquí hay otros estudios también de los asoleamientos, de la forma, de las protecciones solares, etc. Bueno, esta es una propuesta de un edificio, quizás como hablaba anteriormente el grupo hotelero, importante crear la conciencia. Yo creo que el tema sostenible ahora es porque se ha creado una conciencia, que todo el mundo va en una línea, se han creado los certificados LEED, que de alguna manera nosotros siempre ahora conducimos más lento, no porque los coches vayan más lentos, sino porque nos ponen más multas. Por lo tanto, la gente ahora, ¿por qué hace cosas más sostenibles? Porque hay más certificados, más legalizaciones, más restricciones en esa línea. De hecho, yo comencé en el ICAEN como profesor europeo de arquitectura bioclimática, que tenía otro nombre anteriormente, bioclimática no sostenible, en el 84. Y ahí ya se hablaba de los certificados energéticos. Y de ahora, después de casi 30 años, se hacen. O sea, la inquietud ya estaba. O sea, la sostenibilidad, como se hablaba anteriormente, es la durabilidad en el tiempo. Y es más sostenible que la casa romana, que ha durado en el tiempo y usó todas las altas tecnologías de su momento. Entonces, de alguna manera, este edificio creaba, aparte de los jardines verticales, un huerto vertical. En cuanto a lo que tú comentabas anteriormente de la concienciación de los usuarios o gente que usa los edificios o los hoteles en este caso, ¿cuál sería? Imagínate cultivar un huerto en el hotel y decirle en la mañana que van a desayunar, decir, mire, lo que están comiendo, lo que están desayunando se ha quedado en el huerto, pueden irlo a visitar. O sea, un poco lo que hacían en otro aspecto, poderlo hacer a nivel global del edificio y ver la rentabilidad que tiene. De hecho, aquí hay un estudio de que por el volumen salían 500 y pico metros y después toneladas de producción al año, y al mismo tiempo permitía la depuración de todas las aguas grises del edificio y reciclarlas para uso tanto de riego en algunos casos o de los lavados, que en un hotel es un tema muy importante. Esta era la visión global del ecoensanche, donde aquí había un edificio que era una propuesta donde están las torres. Las tres torres, una propuesta de una ciudad vertical. De alguna manera, bueno, la sostenibilidad también se plantea, ahí está la gran crisis
¿qué es más sostenible? ¿Un edificio de forma vertical o horizontal? Bueno, todo depende de cómo se plantee. De hecho, al ser vertical tienes una mayor concentración de todo lo que son servicios, infraestructura y aquí y la orientación. Y de alguna manera, a ver, ¿por qué creo yo la base que hablaba antes en este proceso de diseño ecocibernetico? Que es tener en cuenta todos los elementos, incluso de la naturaleza, que son los que dan la estructura básica y que no han sido calculados y funcionan perfectamente. Este edificio es también como si fueran dos árboles que se fueran uniendo dentro de un bosque, que de alguna manera permite tanto crear una especie de túnel de viento donde habían 3 aerogeneradores, también la estructura antisísmica que se crea entre los dos edificios. Tiene todo un muro vegetal y por otro lado toda una fachada LED donde tenía celosías con células fotovoltaicas que permitía generar la electricidad de los propios LED. Bueno, de alguna manera aquí está un poco los estudios, donde están los hoteles, la ubicación, después, bueno, cómo funcionaba todo el tema del viento. Por eso que quizás hablar de sostenibilidad es importante porque es un lenguaje, es como ahora el inglés, es como un elemento de comunicación. La sostenibilidad es un concepto que ahora se puede entender, pero quizás lo ideal sería el Feng Shui. El Feng Shui es viento y agua. Y en este aspecto estamos hablando de elementos importantes, usar el viento, el agua, que son básicos en la naturaleza, y de alguna manera, incluso en el futuro, la crisis y la guerra será por el agua, no por el petróleo. De hecho, el agua es el 97% de la Tierra y solamente el 2% es dulce. Y esta la estamos contaminando, por lo tanto cada vez nos queda menos. Bueno, aquí no entraré en partes técnicas, pero de alguna manera el concepto es que el edificio en sí mismo sea un elemento dinámico, un elemento vivo. O sea, de alguna manera tiene que la arquitectura del futuro no solo tiene que estar en el diseño, sino que en la posibilidad de la flexibilidad de adaptarse a todos los cambios. En este momento la tecnología va tan rápido, sobre todo el tema de las comunicaciones, que el fax en su momento era pensar que un papel pasaba por una línea de teléfono, era increíble, pero ahora ya es desconocido. En cambio, en la arquitectura ha ido todo mucho más lento. De hecho, es tan válido una casa romana con su patio y su microclima, adaptarlo ahora a la arquitectura como el uso de las nuevas tecnologías. Incluso aquí, basándome en esto, me acuerdo haber estado en Israel, en la Universidad del Negev, en el desierto de Israel, y allá realmente las experiencias son no a nivel de maqueta, sino que a escala natural. O sea, cuando se hablaba de casas enterradas, estaba la casa enterrada y con todas las mediciones pertinentes. La casa californiana de barro, estaba todo. Y había un estudio, por eso aquí he diseñado un panel de hormigón, en el cual permite tener estos elementos, anecdóticamente es como si fuera la fachada de Figuera, de Dalí, pero en el fondo lo que es que estos elementos salientes crean sombra en la fachada y llega un momento que crea unos cambios de temperatura que refrigeran la fachada, y en verano esta abertura por la orientación del sol permite que no entre el sol. En cambio, en invierno sí que puede entrar. Y en verano permite la ventilación. O sea, elementos simples que formen parte de la arquitectura y que estén integrados. ¿Y cuál fue el error? Quizás el problema que pasó en los años 70, cuando comenzó todo esto. Que quizás se puso colectores solares y pensaban que esto ya era ecológico. Entonces, lo veía estéticamente, eran prótesis que realmente decían, no, la arquitectura pasiva es una porquería porque es antiestética, es que estaba mal integrada. Lo importante es que la tecnología, tanto la nueva tecnología como el diseño de la arquitectura estén integrados dentro del mismo edificio. Bueno, aquí es el concepto del water building. Bueno, este es un proyecto en Qatar que
ahora ha tenido un pequeño retraso por temas políticos, pero bueno, igualmente el concepto parte cuando hablamos de unos equipos que convertían el aire en agua. De hecho, las crisis y las guerras tienen cosas malas, pero también cosas positivas. De hecho, estos equipos fueron diseñados en la Guerra del Golfo para dar agua a los militares en el desierto. Entonces, bueno, es un concepto bastante interesante para incluir. ¿Qué mejor figura y forma que una gota de agua? Y también en la idea de crear una conciencia realmente del agua y de la necesidad de preocuparnos del medio ambiente y del ecosistema. Entonces, aquí volvemos al concepto casi Feng Shui que habla del agua y el aire. Entonces, estos elementos es por donde entraría el aire, que pasa por dentro y al salir se convierte en agua y al salir por un aerogenerador en electricidad. Y bueno, y hablamos anteriormente lo que comentábamos, los colectores solares, las casas estas que eran realmente prótesis. Bueno, lo importante es que estén integrados. O sea, todas las fachadas son cristales fotovoltaicos semitransparentes, lo que permite que toda esta nueva tecnología esté integrada dentro de la arquitectura, pero al mismo tiempo permita la visibilidad. Por lo tanto, los criterios que tenemos aquí y los procesos son simples, como el patio, si rescatáramos el concepto romano de impluvio, estaría dentro de esto, dentro de una arquitectura que se puede entender de última generación, como dicen, pero en el fondo es la forma de valorar y interrelacionar todos los conceptos que tenemos del entorno y de la necesidad. Y el hombre que la va a habitar, o sea, como hablábamos en temas de los hoteles, un cliente de alto standing tiene un concepto, el cliente de otro standing otro concepto, pero bueno, entonces la respuesta tiene que ser apropiada para el lugar y para las personas que la habitan y la viven. Este es, incluso abajo, era crear de alguna manera todo lo que se pueda ver con el agua. De hecho, se aprovechaba el agua de lluvia, se reciclaba y abajo incluso había un acuario interno y externo donde se podía transitar y ahí estaba todo el sistema de depuración de agua. Entonces, estructuralmente parece una cosa inestable, pero no lo es, al contrario. O sea, la forma de gota de agua es completamente perfecta, que es de la naturaleza, pero al mismo tiempo este elemento permite que las cimentaciones sean habitables, ¿no? Esta otra visión, que hubo problemas para cambiarlos de sitio, el edificio, y bueno, tuvimos que hacer otro planteamiento. Si no está en el mar, tenemos que tener una superficie de agua para poder generar el agua del aire y lo que es de la condensación. Aquí vemos un poco todas las zonificaciones del edificio, el tema hotelero, dónde estarían los equipos, el patio interior, el gran atrio de intercambio tanto energético como funcional, lo que es el acuario, el aerogenerador de arriba. Y aquí sería un poco el funcionamiento, el tema de la evaporación, la captación de energía solar de todos los cristales fotovoltaicos, todo el tema del aire, cómo entra por esta especie de pulmones o branquias que tiene el edificio. De alguna manera, yo creo que la arquitectura tenemos que entenderla como nuestro cuerpo urbano, o sea, nuestro cuerpo que tiene una interrelación con el entorno. Si hace frío, nuestro cuerpo responde, o sea, y el edificio tiene que ser dinámico de tal manera que pueda responder a estos cambios, tanto sociales, energéticos, tecnológicos o de cualquier índole que surjan en el momento. O sea, la arquitectura del futuro, aparte del diseño, que yo en los años 70 lo que me imaginaba era todo un poco Flash Gordon, y resulta que la arquitectura es muy tradicional, es que sea flexible, de alguna manera permita estos cambios. Y esta es otra visión del edificio también.
y no sé si podemos poner un vídeo quizás para poder ver y visualizar quizás en imágenes que siempre la Bueno, esta es un poco la visión que tengo yo de arquitectura. Creo yo que es más que nada lo que comentaba, es el proceso. Lo importante es que se cree conciencia y que todos trabajen, porque no es labor de uno, sino que labor de todos que estemos en la misma línea.